De verdad os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué era lo que al Señor maravilló tanto? ¿Qué fue lo que aquel hombre extranjero, aquel ocupador de aquella tierra prometida, qué es lo que tenía? Que el Señor se dio la vuelta y le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En Lucas 7 dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le huía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión, un miembro del ejército romano, que en aquel momento eran los que gobernaban allí en Galilea. Un centurión, ya como dice su nombre en latín, él tenía a cargo unos 100 personas, centurión. Y ni Alejandro Magno, ni los asirios, ni los babilónicos, tampoco a los egipcios. La tierra prometida, Dios el Padre se la prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Israel le pertenece al pueblo de Israel. Dios el Padre personalmente le dio esa promesa. Dios el Padre le dio esa tierra a Israel. Y Israel eternamente será para Israel, hasta que venga el Señor Jesucristo. Incluso el Señor Jesucristo, cuando regrese. Yo sé que Madrid es una ciudad bonita, pero Cristo no va a venir primero a Madrid, ni tampoco a París, ni a Moscú, ni a Berlín, ni a Copenhague, ni a Londres, ni tampoco a Dublín, ni a Washington DC, y tampoco a Beijing o Pekín, y tampoco a Tokio. No. Jesucristo regresará de nuevo sobre una ciudad, y es la capital de la nación, o mejor dicho, del pueblo de los judíos, en Jerusalén. Jesucristo regresará de nuevo a Jerusalén. Mejor dicho, se pondrá enfrente de Jerusalén. Hay un monte, el monte de los olivos, y Jesucristo vendrá sobre el monte de los olivos. Y el Señor Jesucristo, Él es interesante que da testimonio de estos 4 centuriones en la Biblia, y aunque los 4 ilegalmente, vamos a llamar así, de una u otra forma tuvieron contacto en la tierra prometida, en ningún momento Dios el Padre le da un mal testimonio. Es interesante que tú puedes estar en el lugar erróneo, pero tener un buen corazón. Es interesante, algunas veces uno está en el lugar erróneo, pero aún Dios el Padre da un buen testimonio de ti, porque Dios el Padre tiene todo en sus manos y solo Él conoce el corazón. Dice la Biblia que entró en Capernaum, y en Capernaum había un centurión, y dice que él tenía un siervo. Luego podemos leer en la Biblia en Lucas 7:7 que ese siervo llamado país, en verdad, es un niño, porque en griego es interesante que cada edad de ser humano tiene un diferente nombre en griego. Y cuando dice país o país, entonces él describe a un niño joven. Y dice la Biblia, y un siervo, un niño joven, a quien el centurión lo tenía como siervo, a este le quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Interesante que este hombre, que era un hombre de guerra, y los soldados romanos eran bien entrenados. Todos los días tenían que hacer ejercicios, y los centuriones eran mejores todavía. Antiguamente, hoy no. Hoy en día, si en algún lugar hay un conflicto, los políticos envían al ejército. Antiguamente, el rey o el centurión iba en primera fila. Eso me gustaría hoy ver. Yo estoy seguro que hoy en día, si los políticos o la gente que es responsable de la guerra, si ellos estuvieran en la primera fila de la batalla, te prometo que la guerra terminaría rápida. Ni empezaría, ¿para qué contarte? Ni empezaría. Es fácil decidir sobre la vida de otro cuando uno está en una oficina, en un colchón, o mejor dicho, en un sillón bien blandito. Eso es fácil. Pero ir a la guerra y luchar uno cara a cara contra él, yo estoy convencido, querido. Deja a los políticos, o quien sea, los reyes o los generales, déjalos a ellos luchar en primera fila, y tú verás cómo la guerra rápidamente terminan.
Estos centuriones no eran gente que enviaban gente a la guerra, estos estaban en primera. El primero que estaba allí luchando eran los centuriones. Y los centuriones eran gente dura. Estos sabían luchar y sabían sobrevivir. Y el ejército romano antiguamente tenía 20 años. El servicio militar de la legión romana normalmente era de 20 años. Y dice la Biblia que este centurión, porque antiguamente el ejército romano a la edad de 20 años entraban a hacer el servicio militar hasta la edad de 40 años. Y si sobrevivías hasta la edad de 40 años, al terminar el servicio militar te daban un trozo de tierra en algún lugar donde habían ganado nuevos terrenos de tierra, en el Imperio Romano. Y dice, y este centurión, un hombre duro, seguro con cicatrices, un hombre fuerte, un hombre que sabía verdaderamente llevar su espada. Es interesante lo que dice la Biblia de este hombre. Dice, tenía un siervo, y dice en griego, le quería mucho. Bueno, la palabra entimos en griego significa, le tenía, sí que era mucho estima, sí que le tenía cariño. Una cosa es amar, otra cosa es tener cariño, que también significa amar. Y dice, y este quería a su siervo, le tenía mucho entimos en griego, que le era simpático, le tenía cariño a este, le tenía valor. Y ahora oye la Biblia. Y dice, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Un esclavo muchas veces no tenía ni nombre. Hay 9 diferentes nombres para esclavo en griego y uno de ellos doulos. Y doulos significa una persona que es un esclavo, incluso sin nombre. Luego hay otro nombre para esclavo, pero doulos o agape doulos, esclavo por amor o como le llames, doulos era un esclavo a quien le habían quitado la personalidad. Le habían quitado el nombre, ni tenía nombre incluso. Si un esclavo se moría o se ponía enfermo, a nadie le importaba, a nadie. Estadísticamente, a un historiador romano dice que cada casa en Roma, en la capital de Roma, tenía aproximadamente 37 diferentes esclavos. Bueno, claro, algunos tenían 100, 200, otros solo tenían 5, pero casi todos los romanos tenían esclavos y los esclavos no tenían valor en sus ojos. Si un esclavo se moría, pues ya está, se compraba otro nuevo. Por eso si se moría un esclavo, a nadie le importaba. Pero oye esto, había un centurión en Capernaum, en ese momento, que tenía un esclavo y él estaba enfermo. Y oye lo que dice la Biblia. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. ¿Sabe por qué, querido? Porque era un buen hombre. Él se preocupaba de los suyos. Querido, si tú te preocupas de los tuyos, eres un buen hombre. Si no te preocupas de los tuyos, eres un borde. ¿Sabes? Dice la Biblia, el hombre que no sabe preocuparse de su propia casa y la trata mal es peor que un incrédulo. Por eso, si tú te llamas cristiano y tú no sabes preocuparte por tu propia esposa y por tu propia familia, un hombre maltrata a su esposa o sus hijos. Pero hay diferentes formas de maltratar. Hay el maltrato con palabras, que es lo peor que hay. Luego, también, claro, levantando la mano. Pero algunas veces hay un maltrato no apreciando a la persona, al individuo en casa. Y dice la Biblia que si tú dices que eres cristiano y maltratas a tu familia, eres peor que un incrédulo. ¿De acuerdo, querido? Dice la Biblia que este centurión le tenía cariño y dice, y envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Momento, ¿a quién envió? A los ancianos. Parece que este centurión tenía muy buenas relaciones con los ancianos. ¿De qué ancianos? De los judíos. Momento, pero los ancianos judíos le podían haber dicho, imagínate que este centurión llega y dice, queridos ancianos judíos, yo sé que vosotros sois gente muy respetada y quiero pedir por favor que vayáis a este carpintero de Galilea y le digáis que venga por favor a mi casa a sanar mi siervo.
Querido, los ancianos le podían haber dicho, pero tú, pero ¿quién narices te crees quién eres? Eres romano, no estás circuncidado, no entras a la sinagoga, tú no eres de nuestro pueblo, tú eres un pagano, y tú vienes a nosotros a decirnos, no, queridos, parece que este centurión era tan buena persona que hasta los ancianos dijeron, vamos a ayudarle. Incluso, oye el testimonio que tenía vamos a llamarle extranjero, en aquel momento extranjero, oye el buen testimonio que tenía entre los ancianos judíos. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ahora oye la Biblia, Lucas 7, versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Momento, él solo le pidió que le rogasen, pero ellos rogaron con solicitud. ¿Pero por qué? Oye lo que dicen los ancianos. Oye lo que dicen los judíos de uno que no es judío. Oye lo que dicen los judíos de uno que comía carne de cerdo, porque los romanos no en Israel, ni en Galilea, ni en Samaria, ni en Judea, no tenían los cerdos, los tenían en Gadara, donde están los gadarenos. Ahí tenían muchos cerdos, porque los romanos comían cerdo. Y, oye, estos judíos, que este hombre no era kosher, él no comía conforme a la orden kosher, cosas limpias en los ojos de los judíos, ellos dicen, él es digno que le concedas esto. Momento. Los judíos que tenían las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos que sabían que Dios el Padre le había dado esa tierra a ellos, vienen al Señor, a otro judío, porque Jesucristo es judío, y le dicen, Señor, hay uno que no es judío, no está circuncidado, no come como nosotros, no vive como nosotros, incluso ha venido con un ejército y nos está quitando en los impuestos, pero Señor, queremos decirte, Él es digno. Hermano, ¿tú te puedes imaginar qué buena persona era este? ¡Qué buena persona! Y dicen, Él es digno que le concedes esto. Pero ahora oye por qué es digno. Dice Lucas 7, versículo 5. Él es digno porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, primero quiero decirte que en Capernaum, en aquel momento, habían 3 sinagogas. Y una sinagoga era la sinagoga blanca, con una piedra que habían hecho o habían transportado más de 100 kilómetros, habían traído esa piedra. Esa piedra volcánico oscuro. Pero hay de vez en cuando ves unas cuantas piedras blancas de color más blanco. Y esas piedras no vienen de Capernaum, las trajeron de lejos. Es interesante que en griego, cuando dice en español, Él nos edificó una sinagoga, en griego no dice una sinagoga, en griego dice, Él nos edificó la sinagoga. ¿Sabes? La sinagoga le llamaban la sinagoga de las piedras blancas, o mejor dicho, la más bonita, la más grande de ella. Pero oye lo que dice la Biblia. Estos ancianos que normalmente tenían que odiar al ejército romano, oye lo que dicen de este hombre. Este hombre ama nuestra nación y no ha edificado la sinagoga. Querido, primero que para edificar esa sinagoga, este centurión se tuvo que gastar mucho dinero. ¿Por qué? Porque tuvo que importar las piedras, más de 100 kilómetros tenían que traer las piedras para hacer esa sinagoga. Pero oye otra cosa, este centurión edificó la sinagoga sabiendo que él nunca iba a entrar en esa sinagoga. ¿Sabes por qué? Porque en el templo, en la sinagoga, normalmente dejaban un espacio como una ventanita abierta para que saliera la palabra de Dios, pero para los que no eran judíos era muy difícil entrar. En Alejandría, en el norte de Egipto, allí por primera vez en Antioquía, habían 2 Antioquías, pero la Antioquía del norte del Líbano, esa Antioquía, ahí permitieron por primera vez que la gente que no era judía podía oír en el Shabbat, en el sábado, en el Shabbat podía oír la palabra de Dios. Pero en aquel momento le estaba prohibido a este
centurión entrar a la sinagoga. Querido, ¿tú te puedes imaginar una cosa? Este centurión edificó una sinagoga sabiendo que él no podía entrar. ¿Te puedes imaginar? Este hombre hizo una sinagoga sabiendo que a él le estaba prohibido entrar. Ay, querido centurión, quiero decirte una cosa. Probablemente no te permitieron entrar a la sinagoga, pero querido centurión, oye la palabra del Señor. El templo de Dios estaba ahí. Si no te dejan entrar a la sinagoga, querido, tranquilo, el templo de Dios, no hecho con manos, no hecho de piedra ni de madera, sino con la carne del Mesías, estaba ahí presente. Oye otra cosa. Cuando dice aquí en versículo 5, porque Él ama nuestra nación, tienes que saber que en griego hay diferentes nombres para amor, o lo que expresa el amor. En griego hay 3 palabras principales que expresan el amor. Y ahora oye, la primera de ellas, la que no aparece en la Biblia, se llama eros. De ahí viene la palabra erótica, eros, en griego, y eros significa o simboliza mejor el amor al cuerpo, no a la persona. Erótica, el amor al cuerpo y no a la persona. Y esa palabra Dios el Padre ni la quiere ver en la Biblia, porque Dios el Padre no quiere que alguien ame el cuerpo pero no a la persona. Otra vez, Dios el Padre parece que le tenía tanta repugnancia a esa palabra eros, de erótica, que Él no la quiere en su santa palabra, porque Dios el Padre no va a permitir que alguien ame tu cuerpo pero no tu corazón. ¡Wow! Fantástico. Otra cosa, hay otra palabra para amor, y estas dos, las que vienen, sí aparecen en la Biblia, y una es fileo o filos, de ahí viene la palabra filosofía o Filadelfia, ¿de acuerdo? Vale, y filo o fileo significa amar mutuamente, significa yo te amo porque tú me amas. Fileo también expresa mucho el amor entre hermanos, ¿de acuerdo? Fileo significa yo te amo porque tú me amas, ¿vale? Tener un amor, vamos a llamar un amor humano, del corazón de un ser humano. Pero luego hay otra palabra para amor, que es una palabra sobrenatural de amor. Es un amor sobrenatural, que es agape o agapao, que significa amar unilateralmente. Agape o agapao significa yo te amo aunque tú no me ames. Vale, cuando la Biblia dice que Dios nos amó, dice Él nos amó aunque nosotros no le amamos a Él. Y otra cosa, cuando Cristo dice amad a vuestros enemigos, no dice amarle porque ellos os aman, fileo. No. Él dice amarle, agapeo, aunque ellos no os amen. ¿Sabes, querido? Hay un amor sobrenatural. Hay un amor que para amar así tienes que ser tocado por Dios. Y ahora oye una cosa. Este centurión estaba tocado por Dios, porque él amaba la nación, que la nación a él no la amaba. Los judíos le tenían normalmente un odio tremendo. Toda nación que es ocupada por otra nación le tiene un odio al ejército que lo está ocupando, normal. Y los judíos odiaban a los romanos, pero con un profundo odio, que toda persona que colaboraba con los romanos, ya también a ellos lo odiaban. Por ejemplo, a Zaqueo, lo podemos leer en Lucas 19, en Jericó, porque él era publicano y recaudaba los fondos de los impuestos. Y para los judíos, los que recaudaban el dinero, los impuestos para los romanos, también eran enemigos. Bueno, interesante que este centurión amaba a Israel, aunque Israel en ese momento no lo amaba a él. Y dice, este hombre nos ama, aunque entre nosotros hay muchos que le odian. Y él no ha edificado la iglesia, mejor dicho, la sinagoga, no ha edificado la sinagoga, aunque él no puede entrar. Queridos, oye una cosa, todos sabemos que Dios ama a todos,
Pero oye lo que dice el profeta Malaquías 3:18. Dice, yo haré una diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Algunos dicen, no, Dios no hace diferencias. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios el Padre dice, si tú oyes atentamente mi voz, te voy a bendecir. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dios el Padre ama a todos, pero bendice a los obedientes. Pero ahora oye una cosa. Cuando uno le obedece a Dios, Él te bendice. Pero querido, cuando tú amas a Dios, entonces se cumple lo que dice en primera carta de Corintios capítulo 2. Dice, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, y lo que no ha entrado en ningún corazón, Dios se lo preparó a aquellos que le aman. Y dice la Biblia, y los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Pero solo para los que aman a Dios, no para los sinvergüenzas y los rebeldes y los corruptos. Solo para los que aman a Dios. Y dice, este hombre ama nuestra nación y nos edificó la sinagoga. Querido, el amor sin obras es lo mismo que la fe sin obras, está muerto. Otra vez, el amor sin obras es lo mismo que la fe sin obras. El amor y la fe necesitan un cuerpo, necesitan un testigo que expresa la fe y el amor. Queridos, la fe, el amor necesitan una semilla, un acto, una sonrisa, algo donde se exprese el amor y la fe. Dice, este hombre ama nuestra nación y nos edificó la sinagoga. Y oye lo que dice la Biblia. Y Jesús fue con ellos. ¿Por qué fue con ellos? ¿Quieres saber por qué, ladies and gentlemen? ¿Quieres saberlo? Porque si lees los 4 evangelios, era la sinagoga en Capernaum, donde Jesucristo hizo milagros impresionantes. Cuando estos ancianos le dicen, Señor, este hombre nos edificó la sinagoga. ¿Sabes? Jesucristo vivía en Capernaum en aquel momento. ¿Sabes lo que seguro pasó por su corazón? Un momento, ¿me estáis hablando de la sinagoga donde yo sané a ese que tenía tanto agua en su cuerpo? ¿Me estáis hablando de la sinagoga cuando vino el hombre con la mano secada? ¿Me estáis hablando de la sinagoga cuando vino la mujer encorvada, esto, lo otro? ¿Me estáis hablando de la sinagoga donde pasaron mis milagros? Queridos, si tú le preparas a Dios un lugar de milagros, Él nunca se olvida. Querido, Él nunca se olvida de nadie, pero oye lo que dice la Biblia. El que le da al pobre de comer, Dios está en deudas con él, vamos a llamarle así. Queridos, si tú haces algo para Dios el Padre, oye una cosa, Él nunca se te olvida. Otra vez, oye esto muy atentamente. Si tú por amor y por fe, por cariño, porque te encanta Cristo, haces por amor algo para Él, Él nunca se te olvida de ti. Y el momento que alguien en tu familia, en tu vida, en tu entorno, en el momento que clamas, yo sé que Él oye a todos, pero oye una cosa, si tú eres aquella clase de persona que ama a su pueblo, que ama al Señor, que ama las cosas de Dios, en el momento que tú lo necesites, Él te va a huir, oye, más rápido a ti que a toda otra persona. Confíeme, porque Dios, el Padre, según Malaquías 3:18 dice, yo haré una diferencia entre los que me sirven y los que no me sirven. Y que nadie me diga que no. Lo dice la Biblia. ¿Le gusta a uno o no? Dios el Padre ama a todos, sí. Dios el Padre perdona a todos, sí. Dios le quiere ayudar a todos, sí. Pero hay una clase de personas que mueve el cielo y la tierra y el corazón de Dios el Padre. Son los que aman lo que Dios ama, lo que aborrecen lo que Dios aborrece y lo que aprecian a lo que Dios aprecia. Y oye la Biblia lo que dice, y Jesucristo fue con ellos. Él fue con ellos, punto. Queridos, si tú oyes cuando Dios llama, Él va a huir cuando tú clames. Cuando Dios hace un llamado y tú le oyes, te prometo que lo que tú siembras lo vas a cosechar, que la próxima vez que tú clames, Él va a
rápidamente, querido. Oye lo que dice la Biblia. Fantástico. Hay que leer la Biblia, querido. Hay que leer la palabra de Dios. Y dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Momento, ¿a quién? Amigos. Querido, este hombre me sorprende. ¿Por qué? Era centurión. Era un hombre de autoridad. Y aún eso tenía amigos. Queridos, tú y yo necesitamos amigos. El único que no tiene amigos es el tarado del diablo. Pero todo ser humano necesita amigos. Hay diferentes clases de amigos. Algún día a ver si lo puedo desarrollar con vosotros. Porque quiero decirte que confiaste en algunos que pensaban que eran tus amigos y te metieron el cuchillo por la espalda. No todo el que diga que es tu amigo es tu amigo. Amigos verdaderos que puedes confiarle tu familia y tu vida. Tendrás 2 o 3 o 4. Y si eres carpintero y estás perdido unos cuantos dedos, a lo mejor menos todavía. Amigos de otro nivel se tienen más. Conocidos se tienen más. Hermanos se tienen más. Pero amigos verdaderos. En otro momento vamos a profundizar este pensamiento. Y dice la Biblia, envió unos cuantos amigos y le dijo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Has oído, querido? Los ancianos dijeron, él es digno, pero él dijo, no soy digno. Querido, oye una cosa, no importa lo que la gente diga de ti, porque el domingo dice aleluya, Hosiana al que viene en el nombre del Señor, pero el jueves las mismas voces en Jerusalén clamaron, crucifícalo. Hoy gente que te alaba, en un momento también pueden llamarte de todo. Menos feo, te pueden llamar de todo. Querido, no importa lo que escribe un periódico, los comentarios en un Facebook, no importa cómo te alaban, queridos. Tú tienes que saber quién eres delante de Dios. Y este hombre dice, yo no soy digno, Señor, no lo soy digno. No lo soy digno, porque si Dios viene a mi casa, no soy digno, porque Él es santo y yo no. Y dijo, no vengas, Señor, yo soy un hombre pecador, no vengas, por favor, no vengas, porque tengo el siervo enfermo, sí, pero hay otra persona que también está enferma en esta casa, y soy yo enfermo de mi pecado, no soy digno, Señor. Pero di la palabra, en griego dice, envía, deja sonar una palabra, deja sonar una orden, porque yo reconozco quién eres tú. Dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo a un soldado bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Queridos, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? ¿Qué tiene que ver la autoridad con la fe? ¿Sabes qué, queridos? Este hombre sabía muy bien. Yo, centurión, si mi emperador romano, miles de kilómetros en Roma, da una orden, yo nunca he visto al emperador romano, ni he visto al senado romano que hay allí, los senadores, ni he visto mejor ni Roma, porque los soldados romanos le estaban prohibidos a las legiones entrar a Roma. Había una legión que le llaman una legión especial que había allí en Roma, pretoriana, los pretorianos, ellos le dejaban entrar a los pretorianos. Era un ejército especial, sin armas. Todos los otros soldados no podían entrar con armas, estaba prohibido en Roma. Los pretorianos sí podían tener armas, pero todos los otros no. Probablemente este centurión ni estuvo en Roma jamás en su vida. Y este centurión dijo, mira, ni vi al emperador, ni conozco a Roma, y estoy lejos de... Pero si él dice algo, yo tengo que hacerlo. Y dice, Señor, y quiero que yo quiero que tú sepas una cosa. Yo tengo un emperador ahí en Roma, pero yo sé que tú eres el emperador en el cielo y en la tierra. Y si tú dices algo, todo poder de enfermedad, en micro, en macrocosmos, todo poder de pobreza, todo poder de maldad, todo poder de maldición, tiene que someterse a ti, porque tú eres el emperador y yo no soy digno que tú vengas a mi casa.
Y dice la Biblia, Jesucristo, al oír eso, se maravilló. ¿Sabes qué, querido? Y se da la vuelta y dice, os digo que ni aún en Israel, que ni aún en Isaac, Jacob, en Samuel, en David, Salomón, Ezequiel, Isaías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Jonás, en ninguno de ellos profetas vio la fe que vio en este hombre. Es interesante que dice en Israel. Cuando dice Jesucristo en Israel, tenemos que contar a partir de Jacob, que es el primero a quien Dios le llama Israel. No dice Abraham, porque Abraham, dice Jesucristo, vio mis días. Él vio mis días en Juan capítulo 6. A partir de Jacob hasta Juan Bautista, no hubo nadie en todo Israel que reconoció el poder del Señor Jesucristo. Y ahora, sujétate una cosa, querido. 60 años después, un hombre en una isla Patmos, o probablemente en Éfesos, escribe estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Querido, oye una cosa. 60 años antes que Juan escribió estos versículos, este centurión sabía que Jesucristo, sus palabras, tenían el mismo poder que su personalidad. Y este hombre dijo, Señor, si tú vienes en carne y sangre a mi casa, es lo mismo que si envías una palabra. Queridos, este centurión sabía que si es igual, si venía Cristo con su presencia o Cristo con su sonido, Cristo en carne o Cristo en palabra. Él sabía que todo tenía que someterse en su casa, tenía que someterse a Cristo. Y queridos, quiero decirte una cosa, que cada vez que abres la Biblia, cada vez que lees la Biblia, tienes a Cristo presente delante tuya, porque Cristo es el Verbo que se hizo carne, es la encarnación. Jesucristo es el Verbo de Dios. Y cuando dice este centurión, Señor, yo reconozco que solo tu palabra tiene el mismo poder que tu presencia. Tu palabra tiene el mismo poder que el trono donde tú estás sentado. Señor, tu palabra, envía una palabra y todo tiene que someterse a lo que tú dices. Queridos, este hombre tenía una revelación del Hijo de Dios. Él conocía, queridos, impresionante este hombre, porque reconoció, ¿sabes qué? La omnipresencia de Jesucristo en aquel momento y la omnipotencia. Y él sabía que todo se tenía que someter a Cristo, porque el emperador romano podía guiar legiones, pero no podía mover las nubes, ni el agua, ni las olas y las enfermedades. Pero de repente tiene al Hijo de Dios delante suya y sabía, si tú dices una palabra, hasta la enfermedad tiene que desaparecer. Y dijo, Señor, di solo una palabra y mi siervo será sanado. Y dice la Biblia, Cristo se dio la vuelta, le miró a Pedro, le miró a Juan, le miró a Santiago, le miró al apóstol sin ojos y le dijo, hey, gentlemen, oye, ni en Israel he encontrado lo que he visto en este hombre. Dice, nunca he visto tanta fe. Y ahora, oye una cosa, solo a 2 personas Cristo le dice que se maravilló la vida de tanta fe. Solo 2 veces Cristo se maravilló de la fe que tuvo 2 personas. ¿Sabes dónde? Con 2 extranjeros. Uno era romano, era el centurión, y la otra era una mujer sirio-fenicia, cananea, era extranjera. Y a 2 extranjeros Cristo le dice, se maravilló de su fe. Queridos, y los extranjeros somos todos nosotros, porque todos nosotros no éramos de Israel. Y queridos, quiero decirte que todos nosotros, por fe, tenemos acceso a la bondad, a la riqueza, al amor, al perdón, a todo lo que Dios el Padre es. Porque tú y yo somos el centurión, tú y yo somos la sirio-fenicia. Y Cristo se dio la vuelta y dijo, de verdad os digo, nunca he encontrado tanta fe en Israel.